Paz y bien, hermanos. Les habla Fray Claudio Antonio Calderón del Valle, sacerdote capuchino. Vamos a meditar, como todos los domingos, el Evangelio que la Santa Madre Iglesia nos propone en este domingo 21 del tiempo ordinario. Concretamente, vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Y siempre unas pequeñas pinceladas sobre el contexto en el que fue escrito este hermosísimo Evangelio. El Evangelio según San Mateo fue escrito alrededor del año 80 en la comunidad de Siria de Antioquía. Es un evangelio que fue escrito por hebreos y básicamente para hebreos. Es un evangelio que fue escrito por Mateo y su comunidad, por eso hablamos de comunidad mateana. Es un evangelio que fue escrito en tiempo de persecución. Acordémonos que unos años antes los romanos habían entrado en Jerusalén para sofocar una revuelta hebrea, terminando esta con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, mismo año en el que fueron expulsados los cristianos de la sinagoga, teniendo estos que huir. También hablábamos en audios pasados de la realidad de la primera comunidad mateana, que era una comunidad que era básicamente hebrea, pero que poco a poco se fueron sumando a ella gentes del mundo pagano, especialmente del mundo griego, y esto causó una división interna y una pregunta básica: bueno, ¿debemos de seguir los preceptos del Antiguo Testamento o ya no tienen validez y nos tenemos que abrir a cosas nuevas? También tenemos que recordar la estructura básica que usa Mateo en todo su evangelio. Recordemos que Mateo va dándonos secciones narrativas y entre sección y sección narrativa va metiéndonos discursos. Esto es importante tenerlo en cuenta. De hecho, la perícopa que hoy nos toca meditar pertenece a la quinta sección narrativa, a quienes los expertos han titulado La Iglesia Primicia del Reino de los Cielos. Acordémonos que en el capítulo 15 Jesús ha tenido una discusión con los fariseos venidos de Jerusalén sobre la cuestión de la purificación y que Jesús explica después en el versículo 10 la doctrina de lo puro y del impuro, qué es lo que nos hace puros o impuros. Pero antes les había dicho a estos fariseos: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Hemos visto a lo largo de todos los capítulos que hemos venido leyendo que Jesús poco a poco va subiendo el nivel de problemas que tiene. Ha sido rechazado por el pueblo, ha sido rechazado por los sabios e ilustrados, ha sido rechazado por los fariseos, hasta ha tenido problemas con su propia familia. Ha venido a los suyos y los suyos no lo han recibido, como dice el prólogo del Evangelio según San Juan. Entonces vamos a ver cómo en el capítulo 15, versículo 21, Jesús se empieza a trasladar a regiones paganas. Diríamos que empieza a hacer experimentos misioneros, empieza a salir del territorio israelita y a predicarle la salvación también a los que no pertenecen a la casa de David. Y así lo veíamos en el versículo 21 del mismo capítulo 15, en la región de Tiro y Sidón. Después lo vemos más adelante en el versículo 29, cómo vuelve a Galilea. Después, en el versículo 39, nos relata Mateo que se trasladó a la región de Magadán. Por cierto, hasta el día de hoy no se ha podido identificar dónde quedaba este poblado. Y así llegamos al versículo 16. Del versículo 16, la liturgia se va a saltar un fragmento, así que no vamos a meditar estos versículos, solamente se los menciono para que no perdamos el contexto general de la obra. En este capítulo 16, los fariseos piden a Jesús un signo del cielo. Y en el versículo 5 del capítulo 16, Jesús le dice a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de esta levadura. Y vemos cómo en el versículo 13 Jesús se traslada a la región de Cesarea de Filipo, y es aquí donde se ubica nuestra perícopa. Repito, vamos a meditar hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Y dice así el versículo número 13. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí tenemos que frenarnos, porque ya este primer dato geográfico es importantísimo. Jesús se traslada a la región de Cesarea de Filipo, es decir, Jesús se traslada al monte Hermón,
a las faldas del monte Hermón, al extremo más norte de Canaán. Esta tierra se llamaba originalmente Cesarea de Filipo, pero este era un nombre que le había puesto Herodes Filipo. Vamos a hablar un poco de la temática. No era así el nombre original, y para eso nos vamos a referir a uno de los historiadores más antiguos que tiene nuestra iglesia, y me refiero a Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica. Y le voy a leer literalmente lo que viene en el libro séptimo, en el numeral 17. Dice así: en Cesarea de Filipo, que los fenicios llaman Panias, se dice que en las fuentes que allí se muestran al pie de la montaña llamada Paneion, y de las cuales nace el Jordán, cierto día de fiesta se arroja una víctima inmolada, y ésta, por virtud del demonio, se hace invisible de modo prodigioso. El hecho resulta maravilla famosa para los que se hallan presentes, pues había una vez que asistía a la operación Astirio, y contemplando a la muchedumbre afectada por el hecho, se compadeció de su error, y levantando los ojos al cielo, suplicó por Cristo al Dios que está sobre todas las cosas, que confundiera al demonio extraviador del pueblo, y le hiciera dejar de engañar a los hombres. Y se cuenta que así hubo orado él de este modo, la víctima comenzó a sobrenadar en las fuentes, y de esta manera cesó para ellos el prodigio, y ya no se dio en adelante ningún milagro en torno al lugar. Después comentaremos otros elementos, pero aquí estamos leyendo a Eusebio de Cesarea, que escribió esto en el siglo III, y nos relata cómo Cesarea de Filipo era llamada por los fenicios Panias. ¿Y por qué se llamaba Panias? Bueno, porque era un lugar dedicado al dios Pan. En la antigüedad, cuando Alejandro Magno pasó por estas regiones, donde vio que esta región era muy fértil y había nacientes de agua y había verdor, dijo que verdaderamente esta era la morada del dios Pan y la morada de las ninfas. Entonces por eso se le puso Pania. Ahora bien, ¿quién era esta divinidad griega a quien llamamos Pan? Bueno, según el experto más grande en religiones, Manfred Lürker, en su diccionario de dioses y dioses, noticia así la voz Pan. Pan, dice, era el dios del bosque y de los pastos procedentes de Arcadia, hijo del dios de los rebaños, Hermes, y de una de las ninfas. Se le presentaba con cuernos y patas de cabra. En forma de cabra, persigue a las ninfas en la mitología. Una de ellas, de nombre Siringa, huyendo de él, se convirtió en caña, y entonces Pan cortó una caña e hizo con ella una zampoña, una siringa. Apareciendo de repente, sobre todo en el silencio de los mediodías estivales, provoca el pánico, de aquí viene esta palabra, entre los animales y los hombres. La historia de la muerte de Pan, relatada por Plutarco, nos lo muestra como un dios de la vegetación. Su teónimo no explicado se ha querido relacionar con el griego pan, que significa todo, elevando así a este dios a la categoría de una especie de dios total. Se le equiparó al romano Fauno. En la especulación de la última Edad Media fue considerado como el diablo. El antiguo dios de la tranquilidad del mediodía se convirtió en el Daemon Meridianos, en el príncipe de los espíritus del mediodía. Bueno, así se nos dice quién era Pan. Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que al pie del monte Hermón había una serie de templos paganos, y la mayoría de ellos tenían que ver con esta divinidad antigua. Después vendremos y regresaremos sobre este tema. Ahora bien, esta región de Pan se le llamó Cesarea de Filipo. ¿Por qué? Porque a la muerte del rey Herodes el Grande en el año 4 antes de Cristo, dividió su territorio en 4 partes.
Una se la dio a su hijo Arquelao, Herodes Arquelao, otra se la dio a Herodes Antipas y otra se la dio a Filipo. Y también se menciona el cuarto, que es Lisanias, al cual le dio el territorio de Abilene, del que poco sabemos por los datos que nos han llegado a través de la historia antigua. A Arquelao le dio la región de Judea, de Idumea y de Samaria. A Antipas le dio la parte de Galilea y Perea, pero a Filipo le dio esta parte que se llamaba Galantis, que es el Golán, la Batanea, la Traconítida y la Auranítide, que también se le llama Aurán. Dentro de esta región que le dio su padre Herodes el Grande a su hijo menor Herodes Filipo, se encontraba esta región de Panias, a la cual Herodes Filipo, el hijo menor de Herodes, bautizó como Cesarea. Ahora bien, existiendo ya otro poblado que se llamaba Cesarea Marítima, para diferenciarla de esta, la gente empezó a ponerle el título de Cesarea de Filipo. Y es por eso que es tan importante esta precisación que he hecho, porque estos datos nos van a dar un marco teórico importantísimo a la hora de interpretar el texto que hoy nos compete. Tenemos también memorias de Flavio Josefo, que en el primer siglo nos describe esta partición de territorio que hizo Herodes el Grande antes de morir. Y la encontramos en el libro de Antigüedades Judías, en el libro 17, en el capítulo 8, en el numeral número 1, y se lo leo textualmente. Habiendo cambiado de sentimientos, Herodes modificó su testamento. Constituyó a Antipas, a quien antes había dejado el trono, en tetrarca de Galilea y Perea. En cambio pasó la corona a Arquelao. La Gaulanítida, Traconítida, Batanea y Paneada pasaron a su hijo Filipo, hermano de Arquelao. Entregó a su hermana Salomé, la Yamnia, Azot y Fasael, con 5,000 dracmas de plata en monedas. Tuvo también en cuenta a todos sus demás parientes, enriqueciéndolos abundantemente. Legó al César 10 millones de dracmas de plata en monedas y además vasos de oro y plata y vestidos de gran precio. Esto es lo que nos cuenta Flavio Josefo, que también hace hincapié en que esta parte, la Paneada, Panias, pertenecía al hijo menor de Herodes, Filipo. Hablemos un poquito más. Entonces, esta parte de la Paneada se encuentra, como les decía al inicio, al pie del monte Hermón, en los altos del Golán. Antiguamente esta tierra se le llamaba Baal Hermón. Me refiero a la época prehelénica, es decir, antes del 322 a.C., y se le llamaba Baal Hermón porque era considerada la tierra de un Baal, y este Baal era Baal Gad, que era el Baal o el señor de la fortuna, que después, según parece, fue asimilado a la figura de Pan. Y por eso, después cuando vendría Alejandro Magno y exclamaría que esa tierra parecida a la morada del dios Pan, posteriormente en el año 329 a.C., los griegos construirían ahí lo que se llama un témenos. Un témenos es un pedazo de tierra dedicado a un dios o a varios dioses. Por cierto, tenemos también mencionada esta región en la descripción de la batalla de Panion, que se realizó entre el año 200 a.C. y el 198, que fue una batalla entre los Seleucidas y los Ptolomeos. Esto nos lo relata Plinio, y Plinio dice que fueron los Seleucidas los que le pusieron a esta región el nombre de Paneias, en base a lo que Alejandro Magno había dicho de ella. Ahora bien, entonces los Seleucidas construyeron al pie del monte Hermón un témenos, esta tierra dedicada a los dioses, y a lo largo de la historia de la helenización de Siria, se construyeron en este monte, al pie de este monte, 7 templos. Un templo a Augusto y a la diosa Roma, un templo
que era una gruta al dios Pan, un templo que era a Pan y la corte de ninfas, otro templo al dios Zeus, otro templo a la corte de la diosa Némesis, otro templo que era un templo tumba de las cabras sagradas, y un séptimo templo que era una especie de anfiteatro que se construyó para Pan y las cabras danzantes. Por cierto, a la par de este audio les voy a enviar muchas fotografías e ilustraciones, y ahí ustedes van a poderse dar una idea de cómo está este lugar en la actualidad, y también reconstrucciones pictóricas que se han hecho de estos templos que les estoy mencionando. En el año 20 a.C., Panias fue anexada a las tierras de Herodes el Grande, y por eso vemos en el año 4 a.C., a la muerte de Herodes el Grande, cómo esta tierra fue dada a su hijo Filipo, que le puso Cesarea en honor al César del momento, que era el César Tiberio. Entonces ya tenemos el contexto. Jesús se encuentra en esta región, que es la capital del imperio de Herodes Filipo. Está posiblemente frente a la roca del monte Hermón y está viendo todos estos templos construidos a divinidades paganas. En especial tendrá al frente la gruta del dios Pan, que era considerada también en la antigüedad como una de las puertas del Hades, asunto que después nos va a importar mucho al final del Evangelio y sobre el cual vamos a tener que regresar. También en la parte alta de este monte, Hermón, Herodes Filipo va a construir su palacio. Entonces Jesús está frente a estos templos y a este palacio, frente a este pueblo pagano. Y es desde ahí donde Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí vemos que se nos está proponiendo lo que se llama una pregunta retórica, y una pregunta retórica es una pregunta que tiene en sí misma la respuesta. ¿Por qué? Porque al autodenominarse Jesús Hijo de Hombre nos está diciendo ya muchas cosas, y en varios audios del pasado hemos hablado sobre este tema. Este título Hijo de Hombre especialmente sale en el libro de Daniel, libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 7. Y en este libro Daniel tenía una visión en la que veía 4 seres monstruosos. El primero era un león con alas, que simbolizaba el imperio babilónico. El segundo era un oso con unas costillas en la boca, que simbolizaba al imperio de los medos. El tercero era un leopardo con 4 alas, que simbolizaba al imperio persa. Y el cuarto era un monstruo que no se podía describir, que tenía dientes de hierro y 10 cuernos, y que simbolizaba a Alejandro Magno y a los Seleucidas. Después de estos 4 reinados venía un quinto, que era el reinado del Hijo del Hombre, es decir, alguien que venía a gobernar como ser humano, como hombre, no como bestia, no como animal. Entonces, al decirse y al autoproclamarse Jesús como Hijo de Hombre, está preguntando, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero a la vez nos está diciendo quién es Él. Prácticamente aquí vemos ya una situación. Jesús se está confrontando con los reyes, con los gobernantes que han pasado por esas tierras, también con las divinidades. La pregunta que hay en el fondo: ¿es Jesús como Herodes Filipo? ¿Es Jesús como César Augusto o los demás césares romanos? ¿Es Jesús un Dios como Pan, o un Dios como Zeus o como Némesis? Entonces esta es la pregunta. ¿Quieres sondear qué dice la gente que soy yo? Y así pasamos al versículo 14. Los discípulos responden. Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y otros que uno de los profetas. Aquí llama la atención de primas a primeras que las respuestas pues no están tan desatinadas, porque no relacionan a Jesús con ninguno de estos gobernantes del pasado, ni con ninguna de estas divinidades paganas, sino que lo relacionan con profetas. Entonces está claro que la gente ha entendido que Jesús tiene en él el espíritu de un profeta, el espíritu profético. Ahora bien,
no entienden todavía quién es Jesús, pero sí han logrado captar de que Jesús tiene algo de Juan el Bautista. Es recto, no es como caña que quiebra el viento. También la gente ha identificado que en Jesús hay algo de Elías. Y acordémonos que el rasgo principal de Elías era su lucha contra los ídolos. También la gente responde que tiene algo de Jeremías, es decir, Jeremías se había caracterizado por luchar contra el culto vacío del templo, contra los ritos vacíos, y Jesús también hace lo mismo, o alguno de los profetas. Lo que sí está claro es que la gente ha captado que en Jesús hay un verdadero espíritu de profeta, pero todavía no entienden quién es Jesús. Ahora bien, pasamos al versículo 15, donde la pregunta sube de nivel. Dice así el versículo 15. Él les preguntó: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y aquí tenemos que frenarnos, porque Mateo usa la palabra erotao. Erotao significa interrogar, hace una interrogación, como un novio celoso. De hecho, esta es una pregunta de amor, una pregunta como se la hace un enamorado a su enamorada y le dice: bueno, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué significo en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por mí? ¿Te quieres ligar a mí y a mi proyecto de amor? Jesús quiere sondear en sus discípulos quién es Él frente a los Herodes, a los Césares y a los ídolos y a todo lo que propone este mundo en su cultura de muerte. Entonces pasamos así al versículo 16. Dice el versículo 16: Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y aquí nos detenemos porque el texto se adelanta y nos dice que Simón Pedro, el nombre que después Jesús le va a asignar a Simón, pero en realidad el nombre de Simón es Simón. Después lo vamos a escuchar en versículos subsiguientes. Pedro se llamaba Simón Bar Jonás, es decir, Simón, hijo de Jonás. Y Pedro levanta la mano y responde: tú eres el Cristos, y tú eres Johuios tu Theú, es decir, el Hijo de Dios. Y aquí nos tenemos que detener porque la pregunta de Pedro es una respuesta muy profunda. Responde exactamente cuál es la identidad de Jesús, aunque no estamos seguros de que entendía a profundidad todas las palabras que estaba diciendo. Al decir que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, es decir, el Mesías, estaba revelando la identidad mesiánica de Jesucristo. Ahora bien, ¿esto lo podría saber Pedro? Sí, claro que sí. Pedro, con su razonamiento humano, podía llegar a la conclusión de que Jesús era el Mesías, dado que el Mesías que se esperaba en el tiempo de Jesús era un Mesías humano, un Mesías hombre. Sin embargo, se esperaba un Mesías militar que expulsara a los dominadores políticos de la región. Y Jesús es bastante diferente a lo que la gente esperaba. Pero ciertamente Pedro sí podía llegar a la conclusión: Jesús debe ser el Mesías. Ahora, la segunda respuesta, donde dice Pedro que Jesús es el Hijo de Dios, ahí sí, esto no lo podía sacar por su propia razón, por su propia conclusión, porque está revelándonos la identidad trascendente de Jesús. Jesús no solo es hombre, también es Dios, es el Hijo de Dios. Y aquí hay una palabra muy importante que dice Pedro: no solo es el Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios vivo. En griego, Mateo usa la palabra zontos, que viene del verbo sao, y esta es una de las palabras para expresar el concepto de vida, pero no vida material o vida temporal, sino vida eterna. Acordémonos que en griego vida temporal se dice bios, y en cambio la vida del eterno, la vida que no tiene inicio y que no tiene final, se dice sao. Entonces, al decir el Dios vivo, ¿verdad?, el Dios sao, es decir, el Dios que tiene vida eterna, el Dios que es eterno y que también es capaz de dar y de donar la vida eterna. Entonces esta respuesta de Pedro es muy, muy profunda.
Pasamos al versículo 17, dice el versículo 17. A esto replicó Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos que se da lo que se llama en literatura bíblica un macarismo. Jesús llama a Pedro Macarios. Macarios significa bienaventurado, es decir, lo está exaltando. Lo está exaltando y le dice que lo que ha respondido no se lo reveló la carne ni la sangre, es decir, no fue fruto del pensamiento, de la inteligencia y del razonamiento humano, sino de una revelación. Y aquí Jesús está dando cuenta que Pedro está abierto a la revelación del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo, agregaríamos para ser teológicamente correctos. Pedro es un hombre abierto a la revelación y el Padre le ha revelado la identidad trascendente de Jesús. Jesús no solo es hombre, también es Dios. Jesús es el Mesías, pero también es el Hijo del Dios vivo. Ahora bien, y aquí hay un hermoso mensaje escondido, cuando el ser humano entiende y comprende existencialmente quién es Dios, ¿verdad? Esta comprensión nos cambia y cambia nuestro ser. Es decir, nuestro ser cristiano depende de nuestra concepción que tengamos sobre Dios y sobre la divinidad, no concepción intelectual, es decir, que según me relacione yo con Dios, así va a ser modificado mi ser cristiano integral. Y por eso es que Jesús le dice, bueno, Simón Bar Jonás, le está diciendo la identidad humana, y ahora le va a dar una nueva identidad en la gracia. Le dice, Simón Bar Jonás, esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y vamos a ver cuál es la nueva identidad que le va a dar Jesús a Simón Bar Jonás. Y así llegamos al versículo 18. Y le dice Jesús, y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es quizás el versículo central del Evangelio de hoy, el más denso y el más complicado. Vamos a analizarlo por partes. Primero le dice a Simón Bar Jonás, tú eres Petros. Y después dice, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Aquí tenemos que detenernos. Petros no es lo mismo que Petras. Ambas se pueden traducir como piedra, pero son dos piedras diferentes. Petros significa piedra de cantera, es decir, la piedra que yo he extraído de algún lugar y le he dado con cincel y mazo hasta darle forma de ladrillo. Esto es Petros. En cambio, Petra en griego significa roca, roca en estado natural. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres Petros. Le está poniendo un nuevo nombre. De hecho, Petros se traduce en español Pedro, y Pedro significa roca de cantera, roca labrada, roca trabajada. En el fondo se esconde también un mensaje. Pedro va a tener que ser trabajado y vamos a ver cómo a lo largo del Evangelio Jesús va a ir trabajando a Pedro porque le va a dar una misión especial que después vamos a ver cuál es. Ahora le está diciendo que él va a ser el primer ladrillo de piedra de una nueva construcción que se va a asentar sobre la piedra o la roca, la Petra, y la Petra es Jesús. Así después nos lo va a decir textos como Primera de Pedro 4:5 y Efesios 2:20-22. Jesús es la piedra sobre la que se construye todo el reino de Dios. Y los discípulos son piedras vivas, van a decir estos textos hermosos. Entonces aquí ya vamos descubriendo los detalles y los secretos del texto. Jesús es la roca sobre la que está construida la iglesia y Jesús pone a Pedro como primer ladrillo, como primera piedra de construcción de esta edificación espiritual llamada iglesia. Las palabras que usa Mateo son oikodomeo, que significa construir y edificar, porque Jesús está edificando una comunidad nueva, una comunidad espiritual, y por primera vez sale la palabra eiklesia, que viene de dos palabras griegas, ek, que significa afuera,
y el verbo kaleo, que significa llamar. Entonces, eclesia significa llamar afuera para una reunión, pero en sentido amplio también podría significar llamar afuera de una civilización de la muerte, de una civilización de pecado, y ir y caminar hacia la civilización de la vida, hacia el reino de Dios. Entonces estamos viendo un acto fundador de lo que se va a llamar después la Iglesia, cuya piedra, cuyo fundamento es Jesús y cuya primera piedra de construcción es Simón Bar Jonás, a quien de ahora en adelante, Jesús le empezará a llamar Pedro o Simón Pedro. Entonces tenemos que aclarar también que aquí estamos viendo lo mismo que se veía en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús llamaba a alguien, le cambiaba el nombre, y ese nombre estaba en estrecha relación con la misión. Entonces, la misión de Pedro es ser la primera piedra de la nueva edificación eclesial, la primera piedra de la iglesia. Ahora sí, pasamos a la segunda parte del versículo y dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia es de Jesucristo, Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo místico, va a decir después la teología católica. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí ya habíamos mencionado que al pie del monte Hermón se habían construido una serie de templos y que uno de ellos era la gruta del dios Pan. Y leíamos cómo nos relataba Eusebio de Cesarea en su libro Historia Eclesiástica los ritos que se hacían. Esta gruta de Pan es uno de los 3 nacientes del río Jordán y dentro de la gruta había agua. En la actualidad todavía sale un poco de agua, pero la mayoría del año pasa seca. Se contaba que esta gruta de Pan, que es una cueva bastante amplia, era considerada una de las puertas del Hades. ¿Y quién era Hades? Volvemos al experto más grande en religiones, Manfred Lurker, y así nos relata en su diccionario en la voz Hades. Dice que Hades viene de Aidoneus, del griego Aides, que significa el invisible, dios griego del infierno, infierno como región inferior, hijo de Cronos y de Rea, esposo de Perséfone. Seguramente el manto con el que se disfraza tiene que ver también con su nombre, es decir, con el invisible. En el reparto del mundo, entre él y sus hermanos Zeus y Poseidón, a él le tocó las regiones inferiores, el infierno. Con el sobrenombre de Pilartes, el que abre las puertas, vigila la entrada de su reino para impedir que el alma que en él entra nunca vuelva a salir. Hades solo recibió culto en Pilos. Como el interior de la tierra contiene tesoros, se le llamó también Plutos, de Plutos en latín, que significa riqueza. Se confundió con Plutón. Entre los romanos, su correlato es Orco. Bueno, aquí vemos que a esta gruta, frente a la que se encuentra Jesús y sus discípulos, se le llamaba las puertas del Hades, y que delante de esta gruta estaba construido el templo al divino César Augusto y a la diosa romana Roma, y también a la par estaba la gruta del dios Pan, la corte de Pan y de las ninfas, el templo de Zeus, la corte de Némesis, la tumba templo de las cabras sagradas y el templo a Pan y a las cabras danzantes. Entonces, al decir Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, acá hay un hermoso simbolismo. Se está hablando de toda la cultura de la muerte, de todo el mal que se desprende no solo de las antiguas divinidades, sino también de los gobiernos corruptos que se habían experimentado y de los imperios que habían pasado por aquella tierra. Aquí hay que llamar la atención del texto que ya leímos de Eusebio de Cesarea, que desde los primeros años los cristianos relacionaron a los ídolos con demonios y también específicamente al dios Pan como un ser demoníaco. De hecho, vimos cómo
en el texto de Eusebio de Cesarea, al dios Pan se le llamaba daimonios, y también se le daba el epíteto de demonio engañador. Entonces, al decir que las puertas del Hades no podrán destruir a la iglesia que Cristo está fundando, es decir, nos está diciendo Jesús que el poder de Él es más grande que el poder del mal, que Él viene a vencer todas las formas de mal, que Él es el vencedor sobre el mal y todos sus satélites y todos sus vínculos. Vamos a tener una visión más clara si leemos el texto del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 17 al 18, donde Jesús vencedor dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muertos, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte, Tánatos, y del Hades. Entonces aquí se ve este símbolo que después va a salir, las llaves. Hades tenía las llaves de las puertas del reino de la muerte, del Hades. Entonces Jesús lo destrona y vence a todas estas divinidades paganas, porque Jesús es el Dios trino y verdadero, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y según la concepción cristiana, detrás de estos dioses paganos, lo que existían eran demonios que se querían hacer adorar. Pero también el texto nos habla de una realidad. Jesús viene a vencer el mal bajo todas sus formas y había anunciado que la última forma de mal a vencer sería la muerte. Y por eso Jesús se presenta, ya lo habíamos visto en el versículo 16, como el Hijo del Dios vivo. Por lo tanto, Jesús después también va a vencer a la muerte y se va a presentar como el resucitado, es decir, como vencedor de la muerte, vencedor del Hades, vencedor del Tánatos. Por cierto, así lo cantamos en uno de los himnos gregorianos de Pascua, llamado el Victime Pascalis Laudes, construido por Guipo de Burundia en el siglo XI. Y este himno dice: la muerte y la vida se enfrentaron en lucha singular. El dueño de la vida, que había muerto, reina vivo. Es decir, Jesús vence a la muerte. Y por eso dice que las puertas del Hades van a ser vencidas. Y siendo vencidas, por eso no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, a esta gruta del dios Pan se le llamaba las puertas del Hades. Y todos estos templos que están enfrente de las grutas, y también el castillo de Herodes Filipo que está arriba, y también el templo construido al César Augusto, bueno, todo esto queda simbolizado en las puertas del Hades. El imperio del mal no va a poder destruir la iglesia. La iglesia tiene la promesa de que va a ser protegida in secula seculorum por el mismo Jesucristo, el vencedor sobre la muerte, el vencedor sobre toda forma del mal. Sigamos adelante con el versículo 19. Dice así el versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y aquí se nos expresa cuál es la misión particular que Jesús le está dando a Pedro. Esta palabra en griego, kleis, es muy importante. Darle las llaves a alguien es darle poder para administrar. Es considerarlo, entre comillas, amo de llaves. Ahora, también tiene un simbolismo profundo. Los rabinos se creían que poseían las llaves de la Torá. Es decir, la Torá era la revelación de Dios a los hombres. Y aquí Jesús le está quitando las llaves a los rabinos y se las está dando a Pedro. Está en algún sentido diciendo, bueno, el pueblo que me rechaza ahora va a quedar entre paréntesis y le doy la administración y el poder de dejar entrar a otro pueblo nuevo. Y aquí Pedro se presenta como un personaje corporativo, como el representante de la nueva iglesia de Jesucristo. La iglesia que Cristo está fundando, cuyo amo de llaves es Pedro.
el que le da poder para administrar, poder para dejar entrar. Esto es importante, poder para dejar entrar. Entonces, sobre este texto, después la teología va a fundar lo que se va a llamar el primado petrino, es decir, Pedro va a ser primero entre todos los apóstoles, lo que en latín se va a formular como primo inter pares, y que después va a llevar al concepto de papado, que es un concepto posterior, pero que expresa esta misión que que Jesús le está dando a Pedro y a sus sucesores. Ahora le está dando también una potestad de atar y desatar. Esto es un hebraísmo, y en hebreo se dice luo y deo. Luo puede ser traducido de 22 formas diferentes. Es una palabra bastante compleja en griego. Luo se puede traducir como soltar, desatar, aflojar, liberar, dejar libre, deshacer, abolir, anular, solucionar, rescatar, disolver, poner fin, destruir, acabar, romper, debilitar, refutar, cumplir, solucionar, resolver, reparar, pagar, relajar, dejar ir y beneficiar. Y también a su vez la palabra deo es más sencilla, se traduce como atar, encadenar, mantener apartado o atarse. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Luo y deo. Bueno, significa pronunciar juicios. Es un hebraísmo de la jerga jurídica, pronunciar juicios de aquello que es justo y de aquello que es equivocado. Y también es un hebraísmo que simboliza el poder de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y es la tarea que va a tener Pedro y sus sucesores, después de asimilar los valores del reino y de vivir existencialmente unidos a Cristo, les va a tocar este carisma, el carisma petrino, que es precisamente el carisma de pronunciar juicios y el carisma de ser guardián de lo que después se va a llamar el depósito de la fe, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura, en la Santa Tradición, y todo esto custodiado por el Magisterio. Entonces, aquí estamos viendo un acto fundador y también diríamos en términos teológicos modernos, se está fundando un nuevo carisma, el carisma de Pedro y sus sucesores. Es un texto bastante denso. Ahora, lo más importante es que los poderes del mal, el imperio del mal y de la muerte, no podrán contra esta iglesia, porque la cabeza es Jesucristo y Jesucristo la fundó. Pasamos al versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen nada y a nadie de ninguna manera que él era el Cristo. Entonces aquí ordena. La palabra que usa Mateo viene de día y de stelo, que significa precisamente ordenar. Jesús no quiere que ellos digan que Él es el Cristo y mucho menos que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le tocará a cada ser humano que se toque con el mensaje cristiano llegar a esta conclusión. Hemos dado muchos datos. Ahora vamos a hacer una especie de amarre, de síntesis, porque este es uno de los evangelios más complejos de toda la propuesta mateana. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo a un Jesús que se traslada a una región pagana, una región que está dominada por uno de los Herodes, el menor de ellos, Herodes Filipo, y ahí tiene su palacio y su capital, una ciudad que se llama Cesarea de Filipo, pero el nombre pagano es Panias. Por cierto, todavía hoy en la actualidad se llama Banias, porque después esta región fue ocupada por los islámicos y los islámicos no tienen la P en su alfabeto, entonces pronuncian Banias, pero hace referencia al lugar del dios Pan. Un Jesús que se traslada a la parte baja del Monte Hermón, a las faldas, donde está este complejo de templos, de estos 7 templos, uno elaborado al César Augusto, que ya está muerto,
pero que se le daba culto como si fuera un dios, a la diosa Roma, al dios Pan, a las ninfas, a Zeus, a la diosa Némesis y a las cabras sagradas o cabras danzantes, es decir, todo el simbolismo del paganismo. Y esta gruta de Pan, que si bien era la morada de Pan, era considerada también las puertas del Hades. Y es ahí, enfrente de todo esto, donde Jesús interroga: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después le dice a los discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces lo que estamos viendo es un contraste entre Jesús y lo que está enfrente de Jesús. El mundo de los poderosos, el mundo de los ídolos, el mundo de las divinidades antiguas, detrás de las cuales, según la concepción cristiana más antigua, se escondían demonios que se querían hacer adorar. Entonces Jesús está interrogando a sus discípulos y nos está interrogando hoy a nosotros. Bueno, frente a la propuesta del mundo, el mundo te propone poder, pero poder a través de la corrupción, poder a través del robo, poder a través del uso de la fuerza militar, poder a través del engaño, poder a través de hacer pactos con el mal y con el mundo de lo maligno. Frente a toda propuesta del mundo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Es decir, ¿qué he logrado entender de Jesús existencialmente y en consonancia cómo he modificado mi vida a partir de esa relación que he logrado establecer con Jesús? ¿Crees que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Tienes una relación íntima con Jesús? ¿Has asimilado los valores del reino, los valores del Evangelio? ¿O todavía permaneces haciendo negocios con el poder de este mundo, con la corrupción de este mundo? ¿O todavía haces negocios con las fuerzas malignas y oscuras del Hades, es decir, de todo lo que después la Iglesia le va a llamar el infierno, es decir, de Satanás y todos sus satélites y todas sus expresiones a través de la magia, la brujería, el satanismo, las sectas, la superstición? ¿Sigues haciendo negocios con el pecado, con los vicios, con la perdición? ¿O has entendido el mensaje de Cristo y estás modificando tu vida conforme al mensaje de Jesucristo? En otras palabras, Jesucristo nos está pidiendo hoy que tomemos una decisión. En la vida espiritual no hay zona neutra, o estás en la luz o estás en la oscuridad. No podemos tener un pie aquí y el otro allá. Entonces es un evangelio que nos pide definirnos a favor de Cristo o en contra de Cristo y a favor de los poderes de muerte que se expresan a través de los poderes humanos y de los poderes del inframundo. Pedro aquí se presenta como un personaje corporativo, como el primer bloque de piedra de la iglesia espiritual que Cristo funda sobre sí mismo, porque Jesucristo es la piedra angular, Pedro es la primera roca. Pedro también es nombrado portero, el que deja entrar. Pedro también va a tener el oficio de discernir. Pedro también va a tener el oficio de dar juicios y criterios. Ahora bien, pero también es el simbolismo de toda la iglesia que reconoce a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios y se deja transformar, se une a Jesucristo y empieza lo que se llama la unión transformante. Es decir, ya Dios nos había hecho a imagen suya desde la creación y ahora nos quiere hacer a semejanza suya a través de la gracia. Entonces Pedro se presenta como el discípulo que se deja transformar a imagen y semejanza de Jesucristo. En otras palabras, hermanos, hermanas, vivimos en un mundo que nos ofrece el poder fácil, la corrupción, el placer, el tener, que nos ofrece pactos con lo maligno, con lo demoníaco. Y todo esto para enriquecernos, para sentirnos, entre comillas, dioses. Esta es la tentación original que desde nuestros padres Adán y Eva el ser humano experimenta.
Frente a ese mundo de muerte viene Jesucristo como luz y como propuesta de amor y se presenta ante ti y ante mí y nos pregunta, ¿quién soy yo para ti? ¿Y qué estás dispuesto a cambiar en tu vida por mí? ¿Quieres unirte a mí? ¿Quieres unirte a mi proyecto de vida? ¿Qué le vas a responder? Hermanos, es un evangelio muy profundo y muy denso que da para muchas meditaciones, que da para muchas profundizaciones. Aquí solo pretendemos dar algunas pinceladas generales para la comprensión más perfecta de este texto. Esta es la invitación que la Santa Liturgia de la Iglesia que fundó Cristo hoy nos hace. Y tienes que tomarla, masticarla, asimilarla y luego darle una respuesta vital a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, te acompañe, te fortalezca. Ábrele las puertas de tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Déjalo entrar, deja que te transforme, deja que te cambie. Todos somos Petros, en el sentido de que todos somos piedras espirituales de este gran templo, como va a decir después la carta a los Efesios. Ahora somos piedras que nos tenemos que dejar trabajar y Jesús tiene que usar cincel y martillo para hacer de nosotros piedras vivas. Entonces, déjate trabajar, ábrele tu vida al Evangelio y Cristo hará maravillas en tu vida y en la vida de tu familia. Que Dios te bendiga, te envío mi bendición donde quiera que estés. Vean las ilustraciones que les voy a mandar a la par de este audio y sigamos todos caminando y avanzando hacia el cielo. Siempre les pido oraciones para mi persona, para mis hermanos de comunidad, para mi familia y donde quiera que estés, te envío mi bendición. Que Dios te bendiga, paz y bien.